Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es momento de que hablemos del tema de la seguridad de nuestro país, y para que conversemos sobre ese tema, qué mejor que el señor subdirector de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Bienvenido a Gente Ve Opiniones. Muy buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes y con toda la teleaudiencia de Gente Ve. Felicidades. Perfecto, vamos a informarle que nos puede sintonizar a través de www.genteve.tv. Ese es el espacio a través de la web. Háblele a sus amigos y familiares fuera del país que nos pueden sintonizar a través de la internet. Tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa que nos habla sobre justamente las medidas que se están adoptando para fortalecer el accionar de la Policía Nacional Civil. Veamos la nota. Con una tasa de homicidios que llega al 15% y constantes acciones delictivas desarrolladas por las pandillas, el gobierno de la República ya está ejecutando nuevas disposiciones para hacerle frente a la criminalidad. Estas pasan por obtener más recursos para la Policía Nacional Civil, que le permita una mayor efectividad de reacción contra la delincuencia. Vamos a solicitar la búsqueda de más recursos para tener la suficiente capacidad de armar a la policía, de darle el mejor armamento, de darle la mayor movilidad a la policía, de darle mayor presencia en las comunidades. O sea que estamos analizando una serie de acciones en los campos de más represión al delito. Además, se han tomado en cuenta las experiencias de cada uno de los jefes policiales en las rotaciones que están implementando las autoridades para colocarlos en los territorios y unidades donde puedan tener un mejor desempeño. Ahora nosotros tenemos que actuar y vamos a tomar medidas de hacer ciertas readecuaciones en las estructuras policiales para lograr mayor operatividad. Los planes operativos estarán acompañados de proyectos de ley que en pocos días estarán siendo presentados a la Asamblea Legislativa. Para armonizar las iniciativas de ley, han sostenido diferentes reuniones de alto nivel. He estado reunido con el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor fiscal, porque nos hemos comprometido a colaborar y actuar en coordinación para enfrentar los graves problemas que tiene el país. Pese a que no han confirmado si reforzarán con más militares las tareas de seguridad pública o llamará a reservistas, esta es una decisión que sí está contemplando el mandatario salvadoreño. Bueno, ahí tenemos una serie de medidas que está adoptando el gobierno de la República para fortalecer el accionar de la Policía Nacional Civil y en general de la seguridad pública en nuestro país. Ahora, subdirector, el sábado el presidente de la República también hacía un punteo en el programa Gobernando con la Gente de las acciones que se han tomado hasta el momento en cuanto a la seguridad ciudadana, y hay cuestiones bien puntuales que me gustaría evaluar con usted, sobre todo para que la gente sepa cuál ha sido el impacto que ha tenido este tipo de medidas. Por ejemplo, comenzando con la ley que endurece las penas contra aquellos criminales que atenten contra la vida de policías, jueces, fiscales. ¿De qué manera esto ha venido a fortalecer el trabajo de seguridad en nuestro país? Bueno, mira, realmente dentro de todas las medidas que se están tomando hay que segmentarlas, por llamarlo de una forma, ¿no? Es decir, hay medidas que tienen un impacto inmediato, otras que tendrán impacto al mediano o incluso a largo plazo. Y hay que hacerlo, es importante tener esa visión, porque casi siempre en materia de seguridad pública, tal vez en otras áreas también, pero en materia de seguridad pública, en nuestro país hemos acostumbrado a hacer una suerte de desprecio por todas aquellas medidas que tienen un impacto a mediano y largo plazo. ¿Se piensa solo en el corto plazo? Se piensa solo en el corto plazo, y es una visión un poco inmediatista a veces, bajo el argumento que todo urge, que todo debe hacerse ya, que la incidencia delictiva debe bajar cuanto antes, pero a la larga, y siendo pragmático en ello, ves que cuando las medidas de largo plazo no se implementan,
el impacto real es poco y a veces incluso es hasta contraproducente. Entonces, en ese sentido, disposiciones legales como las que mencionábamos ahorita, que tienen que ver con las medidas y las penas que se imponen y las condiciones de encarcelamiento además que se imponen a aquellas personas que atentan contra la vida de funcionarios públicos, sobre todo de policías, militares, es algo que no lo vamos a ver todo en el corto plazo, pero que se verá reflejado en las condiciones de prisión que guardarán estas personas. Y el efecto, claro, contra estas personas se verá en un poco más de tiempo. Pero entiendo que ya hay personas detenidas bajo ya hay personas ley, ¿no? detenidas bajo estas condiciones. Es importante también otra parte que debemos recordar, es que esas medidas tienen que ver con las sentencias que dictan los jueces. Es decir, no son medidas que de oficio toma la autoridad administrativa, es decir, nosotros como policías, ¿verdad? O operativa, perdón. Es decir, no somos nosotros los que determinamos que una persona vaya y guarde prisión, incluso esperando el proceso judicial bajo estas condiciones, sino que quienes aplican y deciden esto son los jueces. Para nosotros también es muy importante que a través incluso de los medios de comunicación y otras vías se haga una campaña por generar esta visión dentro del órgano judicial, es decir, porque al final cuando estos sujetos se detienen y se presentan ante los tribunales, que la Fiscalía presenta acusación, entonces son los jueces los que dicen, ok, usted, señor, por haber matado a un policía, se va a ir a Zacatecoluca, y allá se va a instruir, estando usted allá es que se va a instruir el proceso, y de demostrarse su participación, usted va a quedar guardando prisión ahí. Eso lo determinan los jueces, no la policía ni la Fiscalía. En ese sentido ya hay algunas personas que están en esas condiciones. Nosotros creemos que debe de ponerse el pie en el acelerador en el sentido de que el órgano judicial dé también haga un nivel de presión para que las resoluciones judiciales, ¿verdad?, contra estos individuos dicten desde el primer momento que deban ir a guardar prisión y que esperen el proceso de instrucción de sus casos en Zacatecoluca. Yo no tengo la menor duda que en el corto y en el mediano plazo eso va a generar un impacto, porque las condiciones de encarcelamiento en Zacatecoluca pues son totalmente diferentes y eso causará indudablemente un impacto importante, ¿verdad? Hay otra serie de medidas que también impactan, pero respondiendo a la pregunta, yo no tengo duda que va a ser y está siendo y va a ser un instrumento muy valioso. Ahora, a la par de esto, para conjugarlo con eso, entiendo también que se ha elevado el nivel de, digamos, de exhaustividad y de las requisas que se hacen en los centros penales, sí, y el golpe que se ha estado dando. ¿Qué impacto ha tenido esa intensidad mayor en las requisas? Mira, yo creo que hay que verlo todo en su conjunto, porque una medida son las requisas. Es decir, cuando abordamos el problema de los centros penales, una son las requisas. Estas requisas han sido más constantes, en primer lugar, más exhaustivas, ¿verdad? Y hemos tenido mejores resultados. Incluso como policía hemos logrado llevar ese nivel y esa constante de realizar requisas, incluso dentro de las Bartolinas policiales, donde tenemos una cantidad de detenidos muy, muy alta, que supera ya las 5,000 personas. Pero hablando de centros penales, donde formalmente nosotros como policía lo que hacemos es acompañar a la Dirección General de Centros Penales, que tiene una unidad destinada para esos fines, pero que obviamente nosotros participamos con ellos por tener unidades especializadas como la unidad de mantenimiento del orden. Vemos muy positivo eso. Pero las requisas son únicamente un componente
de varios que se están tomando y que ya han sido anunciados, pero que vale la pena recapitular y contextualizar, ¿verdad? Primero, el incremento del número de requisas y ser más exhaustivos en ello. El trasladar las requisas no solo a los centros penales, sino también a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. En tercer lugar, el poder hacer nosotros también traslados como los que estamos viendo ahorita en pantalla de personas que están presas en unos centros penales hacia otros centros penales. El traslado de cabecillas de estas estructuras criminales a estar detenidos en penales de máxima seguridad como Zacatecoluca. Pero por ejemplo esta medida como la que vemos ahorita en las imágenes son muy importantes. ¿Por qué? Porque alrededor de los centros penales con el tiempo, a raíz de la decisión que en su momento se tomó de segmentar los centros penales. Eso fue en el 2004, si no me equivoco, ¿verdad? Fue como en el 2004, 2005, por ahí, efectivamente. Eso generó también otro problema, que es que alrededor de ese centro penal, no de todos, porque hay unos que están un poco aislados, pero en la mayoría de estos centros penales creó con el tiempo una especie de base social de ese grupo delictivo alrededor de los centros penales. Claro. Ahí llegaban las personas que iban a esperar al día siguiente la visita, ¿verdad? Preparaban a aquellas personas que se introducían objetos escondidos para tratar de introducirlos al penal. Ahí era donde los reos trataban de comunicar lo que querían hacer o sus directrices para que fueran giradas a otros lados. Entonces el hecho de modificar este esquema obviamente tiene un impacto positivo, porque de una forma muy clara y evidente se le está quitando la posibilidad de tener una suerte de base social que son sobre todo familiares. Y se pierde esa interacción con ese círculo. Se pierde esa interacción y eso tiene un impacto desde mi particular punto de vista tan importante como el propio traslado de cabecillas hacia Zacatecoluca, ¿verdad? Porque se les está moviendo el ámbito de apoyo que alrededor de los centros penales puedan existir. Entonces todo este conjunto de medidas, ¿verdad?, que ya enumeramos tienen un impacto positivo. Que ese impacto lo vamos a ver al día siguiente, tal vez no, ¿verdad? Algunos sí, pero otros tal vez no. Pero lo importante es entrar en esa dinámica. ¿Qué mensaje se le está mandando a estos grupos, a estas estructuras criminales? Bueno, si fuiste capaz con los años de alrededor de un centro penal crear una base de apoyo, hoy ya no la vas a tener. Pero no solo no la vas a tener, sino que, porque ellos podrían decir, ok, pero nosotros tenemos la paciencia para ir como creando. Sí, pero si notamos que eso se vuelve a dar, volvemos a repetir lo mismo, ¿verdad? Y lo que puedas construir en 1, 2, 3, 5, 10 años, te lo podemos desbaratar en una mañana, ¿verdad? Y eso es un mensaje importante. Al final, y eso es lo que yo decía al principio, que hay que contextualizar, es lo siguiente, que se está dejando un mensaje claro, y eso sí es positivo, por parte del gobierno, por parte del Estado salvadoreño. No estamos en disposición de negociar ni acordar nada con ustedes. Matan, atentan contra funcionarios del Estado, contra policías, contra militares, van a ir allá. Continúan girando directrices desde los centros penales para cometer hechos delictivos, podemos intercambiar centros penales. Continúan, se continuarán las requisas para evitar. Y esto en el marco de otro conjunto de acciones que está desarrollando la Dirección General de Centros Penales para evitar el ingreso. Claro, hay que verlo esto en un marco que no es fácil, claro, porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué no lo han hecho antes? ¿O por qué no se hace de forma más efectiva? Bueno, hay que también entender el contexto de esto. Los centros penales que existen en nuestro país tienen una sobrepoblación muy fuerte. Tenemos ahorita en las diferentes cárceles un aproximado de 30,000 personas, solo la policía tiene otros 5,000 más,
¿verdad? Entonces los niveles de hacinamiento y por tanto los niveles de control se complican. Esa es una realidad que es así, ¿verdad? Y que también tenemos que asumir y entender. Ahora, entiendo que ante estas medidas, comisionado, la criminalidad está reaccionando. Y una de las reacciones que hemos visto directamente es el ataque directo hacia elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. ¿Cómo interpretan ustedes este accionar en contra de manera directa y tal vez a la par cómo ha impactado el hecho de que ahora los elementos de la corporación policial porten su arma en el tiempo de licencia? Sí, bueno, efectivamente, nosotros hemos dejado en claro desde ya hace algunos meses que estas estructuras han tomado la decisión de atentar contra miembros de la policía, de la Fuerza Armada, y hemos visto estos casos, ¿verdad? Lamentables, hechos criminales, cobardes, por cierto, sí, ¿verdad? La mayoría de ellos han sido... Mira el último hecho en que murió nuestra compañera agente Wendy, ¿verdad? De una forma de lo más traicionero, de lo más cobarde que se puede hacer, ¿verdad? Atentar contra una compañera policía cuando adentro de su casa estaba su niño, estarle esperando afuera para matarla de la forma en que lo hicieron, en momentos en que ella gozaba de su licencia. Es decir, eso es algo que estas estructuras criminales han decidido hacer, pero que nosotros también estamos dispuestos a ir tomando y hemos estado tomando todas las medidas para que eso no suceda. Una de esas es la que tú comentas, por ejemplo, la del uso del arma de fuego en horas de licencia. No es la única, no es la única. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos prácticamente ya cerrado el esfuerzo a nivel nacional, que se dice fácil, pero no lo es, de readiestrar a casi 23.300 policías en armamento y tiro para ser más efectivos, de tener o recordar los criterios que deben tenerse para el uso del arma de fuego, medidas de chequeo, contrachequeo, de tener algún nivel de control y de comunicación en los lugares de vivienda donde los policías habitan. No es algo fácil, pero haciendo honor a la verdad tendríamos que decir que obviamente no vamos a mencionar el caso por caso por razones de seguridad, claro, pero también hemos tenido muchos casos que no son conocidos, ¿verdad? En que gracias al correcto adiestramiento, disposición y criterios atinados de miembros de nuestra institución, se ha podido evitar que más hechos de estos sucedan, ¿verdad? Evitar que otros policías mueran. Nosotros, como repito, por cuestiones de seguridad, no salimos en los medios diciendo, miren, el compañero tal se salvó gracias a que él supo repeler y disparó y logró matar a un delincuente antes de que él disparara, o logró detectar y evadir, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que también está sucediendo, ¿verdad? Ante esta acción, que no es otra cosa que la actitud de estos grupos criminales, ¿verdad? Con toda la intención, con una actitud traicionera de atentar contra quienes hoy por hoy significan la punta de lanza de la lucha del Estado contra el crimen, que es la policía, ¿verdad? Porque nosotros somos eso, es decir, nosotros somos los encargados de, en primera instancia, ¿verdad?, reprimir el delito. Y en primera instancia, en los lugares donde nos encontramos, proteger la vida de la población, proteger la vida de los ciudadanos, de arriesgar la vida del propio policía en función de proteger la vida. Entonces, eso tiene en el ideario social una connotación, es decir, mataron un policía. Ahora, quiero decirte que ante todos estos hechos, nosotros hemos tenido una capacidad de respuesta muy, muy importante. Prácticamente no hay ningún hecho contra los miembros de la institución en el cual no hayamos o detenido o definido con claridad la participación delictiva
de X o Y persona en atentados de este tipo. Ahora, ¿cómo se organiza el trabajo territorial en este momento de la policía? Mira, yo creo que esa es otra parte muy importante porque no es bueno dejar la visión de que nosotros estamos únicamente en la disposición de reprimir el delito. Ahora, reviste una significativa importancia mencionarlo, porque eso refleja el nivel de coherencia que hemos tenido en lo que estamos haciendo. Es decir, se trazó la línea, ¿verdad? No hay posibilidades de acuerdos, pactos, treguas o lo que le quieran llamar, ¿verdad? Hay que enfrentar de forma directa y clara la actividad criminal y eso refleja coherencia en la acción. Pero, además de eso, hay que mencionar que nosotros también constitucionalmente tenemos la función de participar en la prevención del delito. Y es muy importante eso. ¿Por qué en nuestro país hemos tenido una suerte de reticencia a la actividad preventiva? Porque toda la vida el discurso ha sido eso después. Ahorita hay que combatir el crimen, hay que combatir el crimen. Lo de prevención del delito, eso lo hacemos cuando la situación esté tranquila, pero esa tranquilidad no llega si no se tiene una visión integral. Entonces, el punto es el siguiente, nosotros no podemos caer en la corta visión de decir, o hacemos esto de la represión del delito, o prevenimos. La policía tiene que participar en los dos ámbitos. Nosotros tenemos que fortalecer la investigación. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un gran reto en cualificar la investigación del delito por la vía de fortalecer la policía técnica y científica, la investigación científica del delito, demostrar la participación delictiva en aras de reducir los índices de impunidad que pueden existir en nuestro país, pero además debemos de cargar a la institución, ¿verdad? O la cargamos con una función primordial, que es la prevención. ¿Cómo avanza la implementación o el desarrollo territorial de la policía comunitaria y cuál ha sido el impacto? Bueno, hemos avanzado bastante. Nosotros, de acuerdo a la información que hemos ido generando, a este punto ya tenemos una cobertura aproximada del 80% del territorio nacional. Es importante, esperamos que pronto podamos tener una cobertura del 100%. Medir el impacto en este sentido no es fácil, por varias razones, porque el trabajo preventivo es de difícil medición, ¿verdad? Es decir, no es como el homicidio, o baja o sube, hay más muertos o hay menos. En materia comunitaria eso es un poco más como volátil, ¿no? Los índices de medición son un poco más difíciles, pero en alguna medida se logra. En primer lugar. En segundo lugar, el nivel de impacto del trabajo a nivel comunitario no es de tan corto plazo como en el área represiva. Yo creo que por eso es que en nuestro país siempre se ha decantado por el área represiva, es decir, si alguien mató, yo investigo, lo capturo y lo meto a la cárcel, tangible y claro. Entonces eso tiende a crear una sensación de efectividad o de no efectividad, ¿verdad? Depende de lo que suceda. Claro. Pero una sensación, en este caso, de efectividad, ¿verdad? Que no tiene las mismas características cuando hablamos de prevención del delito. Pero nos sentimos bastante contentos, aún retados, pero bastante contentos de tener ya un 80% de cobertura. Estamos entrando a la vez de la cobertura en una fase muy importante que es lo de medir la calidad del trabajo que estamos haciendo, porque no solo se trata de venir a hacer una valoración cuantitativa, de la presencia, que yo venga aquí y te diga, mira, este día a tal hora hemos logrado cubrir el 100% del territorio nacional, la Policía Nacional Civil a través de su modelo de policía comunitaria está en todo el territorio nacional, trabajo terminado. No, el trabajo ahí empieza, ¿verdad? Ahí empieza. ¿Qué tipo de trabajo estamos haciendo? ¿Con qué lo estamos haciendo? En este sentido,
nosotros consideramos y le damos un alto valor al trabajo que pueda estarse realizando por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la articulación de esfuerzos en materia de prevención del delito es fundamental. Y cuando hablamos de articulación, llevamos un concepto o un elemento implícito, que es un mensaje muy claro. La prevención no es un asunto solo de la policía. Primera cosa. De ahí partimos al concepto de que la seguridad somos todos. Sí, pero eso se dice muy bonito. Claro. Y se dice desde hace muchos años. Sí. Pero aquí el asunto no es decirlo, sino cómo a través de un esfuerzo de microlocalizar los problemas de violencia y delincuencia, formulamos alternativas de solución a los problemas que hay en esa comunidad determinada, no en otra, en esa. Porque los problemas de esa comunidad no necesariamente son iguales a las de acá. Entonces, entender que las medidas globales o las medidas generales para implementar la prevención del delito se puedan dar desde el ámbito estratégico, pero que tengamos la capacidad de aterrizar en un territorio. Porque las personas que habitan una colonia pueden decir, mire, pero los problemas que yo tengo en mi colonia no son exactamente iguales a los de la otra colonia. Por supuesto. Aquí tenemos que buscar la solución a esto y esto. Eso se llama microlocalización de los problemas que afectan o que generan violencia y delincuencia en una comunidad. Y eso tiene un valor sustantivo. ¿Desde qué punto de vista? De entender que muchos de esos problemas que son fuente generadora de violencia y delincuencia en una comunidad específica, ¿verdad?, no necesariamente lo va a solventar la policía, sino que tienen que haber otros actores que participen de ese esfuerzo. Muchas veces es la misma comunidad la que los puede eliminar. Muchas veces. Y no solo eso, también en la solución pueden dar un aporte sustantivo. ¿Quiénes? Los gobiernos municipales, la comunidad organizada, claro, ¿verdad?, la empresa privada y una serie de actores, las otras instituciones del Estado, ¿verdad? Son importantes articular. Por eso es que a nosotros nos da alegría que, por ejemplo, se hayan definido 10 municipios en los cuales el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana estará interviniendo bajo esta modalidad o enfoque, ¿verdad? Esto es significativamente importante porque manda un mensaje no solo a la ciudadanía, sino a la policía misma. ¿Cuál es ese mensaje? Ustedes, policías, que implementan este modelo de policía comunitaria de cara a atender el problema de la seguridad pública, no están solos. Claro. Vamos a estar con ustedes. Porque cuando ustedes se reúnen con la comunidad y logran detectar que hay muchos problemas que no está en manos de usted, policía, solventarlo, nosotros vamos a estar ahí para dar un aporte a la solución de esos problemas. Aquí hay un aspecto clave, por ejemplo. Hay grandes retos en ello, pero por ejemplo un aspecto clave, un reto significativo es lo siguiente. ¿Qué pasa en aquellos lugares donde las comunidades, las colonias, los cantones, los caseríos, como le querramos llamar, ¿verdad?, bajo este modelo de policía comunitaria, nosotros sectorizamos, llevamos incluso la subsectorización para asignar a cada policía un fragmento de tierra con población que debe atender? Ajá, muy bien, pero ¿qué pasa si en ese lugar la comunidad está muy bien organizada? ¿Y qué pasa si en ese lugar no hay ninguna muestra de organización social? Entonces, los niveles de complejidad para atender el fenómeno de la violencia se pueden tornar o más fáciles o más difíciles, que esos son los verdaderos retos. Claro, ¿verdad? por ejemplo yo sé de comunidades donde lastimosamente las mismas directivas están permeadas por los criminales. Exactamente. Porque los padres, tal vez la directiva está formada por los padres, pero los muchachos, los hijos, son los que extorsionan, son los que delinquen. Hay situaciones complejas, mira, hay incluso lugares donde hay que decirlo con claridad. Los miembros de estas estructuras criminales, hasta hay gobiernos municipales que han estado dispuestos a contratarlos para trabajar ahí, ¿verdad? Algunos dicen que por miedo,
otros por empatías, por lo que sea, pero por familiaridad. Por familiaridad, pero al final ese tipo de cosas vuelven o más fácil o más compleja la acción, ¿verdad? Ahora, yendo a ese punto y a nivel país, ¿qué más fácil o más difícil está siendo el trabajo el accionar de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en este caso, con la campaña adversa que hay de parte de algunos medios de comunicación que pareciera que se han equivocado de enemigo, no enfocan al enemigo, la criminalidad, sino al enemigo gobierno, y entre eso, pues obviamente la PNC y la Fuerza Armada? Mira, yo creo que en esto todos deberíamos de saber a dónde apuntar, ¿verdad? Y hay que apuntar precisamente en esa dirección, es decir, todos, en teoría, por lo menos, deseamos que nuestro país sea más seguro, que nuestro país tenga mejores condiciones de vida, más oportunidades. A veces sí parece que hay quienes se empeñan en que eso no sea así, por cualquier razón o interés, ¿verdad? Pero el común denominador que tendría que existir es que todos tengamos aliados, los medios de comunicación, el gobierno, el Estado, ¿verdad? En función de hacer de nuestro país un lugar más seguro, ¿verdad? A veces sí, no podemos negar que nos queda la idea de que hay quienes no quisieran ver a nuestro país más seguro, que pareciera a veces incluso que les interesa actuar en detrimento de las capacidades de instituciones como la Policía Nacional Civil, etcétera. Pero yo creo que, es decir, en la medida en que las estructuras criminales que atentan contra nuestro país, que exprimen a la gente, por ejemplo, el problema de la extorsión, cuando una persona humilde que se trata de ganar con el sudor de su frente del trabajo, vienen y le piden dinero todos los días, ¿verdad? Cuando suceden estas cosas, uno debería creer que esos grupos que realizan esto deberían de sentir valga la redundancia, o ver un sentido de unidad en todos aquellos salvadoreños que estamos porque los índices de violencia y delincuencia no sigan creciendo. Acaba de tocar usted, comisionado, un elemento muy importante como es las extorsiones. Recientemente se aprobó una ley que ataca directamente este delito, que ya entró en vigencia. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan que esto tenga? Tal vez si lo desglosamos en los tres elementos medulares que tiene. Unos que entiendo son de inmediata aplicación y otros que habrá que esperar, como el caso de la delimitación de la señal por parte de las empresas de telefonía. Sí, quizás entrando al tema por esta última, que quizás es compleja, pero para explicarlo quizás en estos términos se vuelve más fácil, es que allí hay una serie de elementos técnicos que tienen que afinarse para que eso sea así. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tenemos una gran esperanza en que eso pueda suceder y que en un trabajo conjunto y coordinado logremos que de los centros penales no se puedan comunicar las personas que ahí están detenidas. Entiendo que las telefónicas, las empresas están anuentes a participar. Bueno, además que estamos hablando de una ley que es ley de la República, claro, ¿verdad? Y que tiene que aplicarse. Yo entiendo que ahí hay elementos técnicos que hay que afinar, ¿verdad? Muy técnicos. Algunas inversiones que habrá que hacer también, ¿verdad? Etcétera, pero que eventualmente derivará en eso. Es decir, tiene que haber un punto de confluencia en el cual la Dirección General de Centros Penales va cada vez más cualificando sus mecanismos que no permitan entrar este tipo de aparatos a los centros penales y que también las telefónicas limiten la señal para que no caigamos en el círculo vicioso que hemos estado durante todo este tiempo de decir, ¿y por qué la Dirección de Centros Penales no corta la entrada de celulares y evita al máximo? Y entonces, por el otro lado, ¿y por qué entonces las compañías telefónicas no cortan la señal de los penales?
pero en esa discusión nos hemos llevado años y hemos inmovilizado la acción. Claro. Y de lo que se trata es de ir haciendo confluir los esfuerzos para llegar a cumplir el objetivo. Y eso es lo que ha impedido atacar desde la médula ese problema, ¿no? Claro, porque hay un asunto que es claro. Con estas medidas que se están implementando ahora, en la cual estamos participando todos, de mover a reos de unos centros penales a otros, pues habrá un impacto, pero de eso se trata. Es decir, al final se trata de meter todas las herramientas en la misma caja, claro, ¿verdad? Y eso de que, no, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Verdad? Justifica el que yo no haga lo otro. Entonces eso al final, además la historia, no, y además la historia y la práctica nos ha demostrado que así no salimos de nada. Ahora, la otra parte de la ley también es importante. En esto hay que decir que la Fiscalía General de la República juega un papel determinante, pero que en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, vamos a ir viendo el impacto de la aplicación de las otras medidas que tienen que ver con ello. En esto, como repito, la Fiscalía juega un papel muy importante. Ahora, entiendo que ustedes como corporación, y tal vez si nos cuentan en qué nivel están en este momento de efectividad con el grupo especial que tienen de antiextorsiones, entiendo que tienen un mecanismo muy bien afinado. Sí. Cuando hay denuncias, Sí, claro. Me consta porque acompañé a un par de personas en ese proceso, y me enteré, y por los informes que uno conoce como periodista, entiendo que tienen una efectividad muy buena. Muy buena, y de hecho eso es uno de los aspectos en los cuales nosotros quisiéramos, no que nos ayuden los medios de comunicación, sino que también lo resalten, porque al final nosotros de la labor periodística no esperamos que nos ensalcen o nos den atributos, claro, o triunfos que no tenemos, sino simplemente decir que hay cosas en las cuales falta avanzar, pero que también hay otras que sí ya se hacen. Y por ejemplo, los niveles de efectividad nuestra, cuando el ciudadano ha interpuesto una denuncia, es muy alta. Y se ha querido mantener en la palestra pública el argumento de que no, pero es que la ciudadanía no denuncia. Esa es una verdad a medias, porque si eso fuera así, no tendríamos a los penales llenos de miembros de estas estructuras criminales acusados por extorsión. Detrás de cada uno de esos sujetos que están ahí en esos centros penales, hay una denuncia. Hay un ciudadano que denunció y que no le pasó nada. Porque ese es el otro punto. Ah, no, es que si denuncio me matan. Exacto. Falso también, ¿verdad? Porque si no, entonces tendríamos una cantidad de personas. Cuando sí hemos tenido casos, y eso hay que decirlo, en los cuales los miembros de estas estructuras criminales han terminado atentando contra la vida de alguien que ha sido víctima del delito de extorsión. Sobre todo y principalmente cuando esta persona ha querido tomar el caso por sus propias manos. Ha creído que puede negociar con ellos y que puede solventar el problema sin avisar a la policía. Pero cuando la policía tiene conocimiento del hecho, ¿verdad?, cuando hemos recibido la denuncia, cuando hemos atendido a las víctimas, en la gran mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, hemos resuelto bien el caso sin peligros para la víctima. Ahora, con esta nueva ley, ni siquiera es necesario que haya una denuncia. Ni siquiera, ¿no?, es necesario una denuncia, sino un aviso, es decir, que la policía simplemente conozca. Incluso te faculta a ti para que vayas allá a la subdirección antiextorsiones y les digas, ¿saben qué? Yo tengo conocimiento que están extorsionando a un amigo, ¿verdad? Y que nosotros podamos activar el mecanismo sin más. Como digo, en eso tiene mucha participación la Fiscalía, porque ¿cuál es el siguiente paso después de eso? Cuando la policía tiene conocimiento de un hecho de ese tipo, por la vía que sea, tiene la obligación legal, porque en eso la ley, el proceso lo sigue estableciendo, tal y como está regulado en el Código Procesal Penal, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, para que la Fiscalía direccione a la policía a realizar los actos de investigación
que corresponden. Que es el mecanismo establecido, ¿no? Es el mecanismo establecido. Algo importante, entiendo que en la Asamblea Legislativa está pendiente que se aprueben algunos préstamos importantes para reforzar la seguridad. ¿Cómo interpretan ustedes como corporación la falta de apoyo a estas medidas de parte, en este caso, del Partido Arena? Mira, yo creo que el hecho de que la aprobación de los préstamos caigan en el ámbito de la discusión política es un poco complicado. Es terrible, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros como institución necesitamos es una clara muestra de apoyo. Es decir, acciones que evidencien el apoyo a la policía. Nos gusta mucho escuchar las muestras de solidaridad, eso es importante, pero la concreción de acciones en función de la seguridad habla, ahí sí se aplica aquel dicho de que un hecho vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que la situación de nuestro país está como para generar un bloque de conciencia y de acción en función de la seguridad, en función de fortalecer a la Policía Nacional Civil. No obstante, independientemente de los préstamos que nosotros esperamos que que se concreticen más de lo que ya hasta hoy se han aprobado, creemos muy importante y vemos con buenos ojos y con alegría el hecho de que tengamos la oportunidad de agilizar los procesos, por ejemplo, de compra de equipamiento de la policía. El hecho de que se nos haya facilitado los procesos de adquisición de armas de fuego, de chalecos antibalas, de vehículos, lo vemos como una acción moralizadora. Y aquí retomamos precisamente y eso me interesa mucho. Lo que tú planteabas cuando nos fuimos al corte, ¿no? Que es cómo está la moral. Estas son las acciones que vienen a levantar la moral nuestra, que de por sí es buena, es decir, porque cuando estos sujetos, estas estructuras criminales deciden atentar contra los miembros de la institución, lo que no valoran es que esas acciones nos cohesionan en función no solo de defendernos, sino de defender a la ciudadanía. Y la acción de respuesta, bueno, ustedes lo han visto y los medios de comunicación, la acción de respuesta que se da cuando un miembro de la institución es atacado es muy fuerte, es muy significativa, tiene un peso muy fuerte, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso es importante, pero también el hecho de que nos faciliten. Claro. A veces nosotros como institución ni siquiera pedimos mucho, sino simplemente que se nos faciliten las cosas para hacer el trabajo. Por ejemplo, lo que hablábamos hace poco de los teléfonos y de las extorsiones y de los centros penales y todo eso, mira, el régimen con el cual aquí funciona, o la lógica tecnológica con la cual funciona la telefonía celular, es un atentado a la seguridad, ¿verdad? Es decir, la forma en que en este país se comercializan teléfonos y chips es increíble. Cualquiera pone un banquito en el centro y ya vende, activa teléfonos. Y cualquiera se convierte en delincuente sin arriesgar nada a través de un aparato que prácticamente tiene un anonimato casi absoluto, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de acciones, si se les fueran poniendo vallas, la policía tuviera más facilidades para hacer bien su trabajo. Y así como en eso, en muchos ámbitos, la posibilidad de tener mejor equipo, mejores chalecos, más vehículos, más armamento, eso fortalece nuestra capacidad, y no solo nuestra capacidad, sino también la decisión y la determinación de los miembros de la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de la misión que nos corresponde, que por cierto no es fácil, es heroica. Tenemos un anuncio que hizo el presidente de la República con la creación de nuevos batallones de reacción especial para combatir los grupos delictivos como las pandillas, y también habló del traslado de reos. Tenemos el audio. Y aquellos
jóvenes que están en pandillas, que se arrepientan de estar en las pandillas y quieran regresar a la vida de la comunidad, pueden hacerlo y van a tener todo el respaldo del gobierno. Y también estamos trabajando en los centros penales. Ahora se está movilizando una cantidad de personas privadas de libertad de un centro penal a otro centro penal para darles una movilidad en los centros penales y evitar que desde los centros penales dirijan las operaciones criminales. Bueno, eran en realidad otras medidas de las que ya veníamos conversando, las que están en este anuncio que hizo el presidente de la República. Ahora, ¿cómo ven en el futuro próximo el trabajo de la policía? Y sobre todo, ¿cuál debería ser la actitud de la ciudadanía frente a lo que estamos viendo en este momento? Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento difícil, eso es innegable. Nosotros lo hemos dejado claramente establecido, es un momento delicado, pero a nivel de toda la institución estamos seguros que vamos a salir adelante. Por ahí decíamos con el ministro en otro programa de televisión que cuando la noche es más oscura es cuando hay más posibilidades de que amanezca, ¿no? Son momentos difíciles, pero ¿por qué? Porque hay una acción determinadora y es: no vamos a negociar y no vamos a pactar con el crimen. Y eso tiene un efecto y hay que entender que es así. Y es, digamos, no podemos pensar de forma ilusa de que el criminal va a decir, ok, se va a quedar de brazos entonces, cruzados. como no van a negociar conmigo, entonces me voy a mi casa, y no es así. La actitud hay una del reacción, crimen obviamente. no es así, es de reacción. Pero tenemos que seguir porque, ante todo, debemos de utilizar un criterio que es fundamental en esto: debemos ser coherentes. Si hemos dicho que vamos en esta dirección, esa es la dirección que estamos tomando y es la que hay que mantener. No podemos estar dando golpes de timón en esto, ¿verdad? Ok, entonces tenemos y hemos hecho un trabajo muy importante hacia el interior de la institución para entender en qué contexto estamos ahorita como policía, en qué contexto estamos como la institución que, vuelvo a repetir, es la punta de lanza del Estado en el combate al crimen, ¿verdad? Y eso debemos de dejarlo bien claro. Si esto, ¿verdad?, es acompañado por el resto de actores sociales, pues entonces nosotros nos sentiremos mucho más fortalecidos. Hace un momentito hablábamos de las acciones que pueden tomar los políticos, aprobando préstamos, apoyando de una u otra forma. Ahora, con el apoyo de la sociedad civil, pues este elemento moralizador crece. Y por eso el trabajo de policía comunitaria es tan importante, porque al final eso no es otra cosa más que el puente que comunica a la policía con la ciudadanía, que por cierto es a la cual nos debemos. ¿Cuál sería su mensaje en este momento, subdirector, para el resto de elementos de la corporación? Bueno, en primer lugar, gracias por esta oportunidad. Yo quiero mandar un mensaje de solidaridad y de acompañamiento a todos aquellos que son familiares de nuestros compañeros héroes, aquellos policías que en cumplimiento del deber o que por su condición de ser miembros de la policía han perdido la vida. A todos los familiares de ellos, nuestro más fuerte abrazo y mensaje de solidaridad, y hacia nuestros compañeros, de nuevo, como hemos tratado de transmitirlo y reiterado por diferentes vías, les decimos que debemos ser coherentes, seguir en la línea que hemos definido, en la estrategia trazada, porque nuestra función está establecida claramente en la Constitución y debemos de reprimir y de prevenir el delito
y debemos de poner toda nuestra iniciativa para que esas dos grandes acciones que nos corresponden puedan llevar a nuestro país a mejores condiciones de vida. Perfecto, comisionado. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que sea una de muchas que tengamos para seguir hablando de cómo avanza el tema de la seguridad en nuestro país. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con Gente B. Les aseguro que hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.